Hola a todos, en este vídeo vamos a comentar 30 pinturas increíbles realizadas por auténticos titanes del arte en los últimos siglos. Te adelanto que vas a ver mucha variedad y vas a ver diferentes estilos artísticos, desde el Renacimiento pasando por el Barroco o el Impresionismo. Empecemos. La Gioconda. La Gioconda es uno de los cuadros más famosos del mundo, sin duda alguna. Su autor fue Leonardo da Vinci y está expuesto en el Museo del Louvre. Empezó a hacerse en el 1503 y fue completado 12 o 13 años más tarde. La enigmática mirada y sonrisa de la Gioconda no deja de fascinar a los espectadores. Se cree que la modelo es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, aunque no se sabe mucho más. Sin embargo, lo que hizo súper conocido este cuadro fue su robo en 1911. Eso despertó sorpresa, pero por fortuna la obra se recuperó en 1913. Un gran cuadro, sin duda. Las Meninas. Las Meninas del 1656 de Diego Velázquez se convirtió en una de las obras más famosas e influyentes de la historia del arte por una combinación de maestría técnica, misterio narrativo y una revolucionaria composición espacial que rompió con las normas de la época. Lo más sorprendente de este cuadro es su composición, al no tratarse de un relato tradicional de la realeza y además el hecho de que Velázquez se haya incluido a sí mismo dentro de la escena. En definitiva, es un cuadro envuelto de misterio y enigma. La Lechera de Burdeos. La Lechera de Burdeos fue el último cuadro de Francisco de Goya realizado entre el 1825 y 1827. A diferencia de otras obras que Goya realizó previamente, esta obra transmite mucha calma y tranquilidad, lo cual supuso un fuerte contraste con obras suyas anteriores. En resumen, la obra destaca por su profundo sentimiento, la melancolía del rostro y la captación de un instante de intimidad. La libertad guiando al pueblo. Este tremendo cuadro cargado de emoción fue pintado por Eugène Delacroix en el 1830 y se hizo famoso por su potente mezcla de realismo crudo y alegoría romántica. Aparece una multitud diversa y desaliñada, incluyendo heridos y muertos, que representa a todo el pueblo francés unido contra la tiranía del rey Carlos X. En resumen, se convirtió en un símbolo definitivo de la Revolución de Julio de 1830 en Francia. Un cuadro radiante de energía, la verdad. La creación de Adán. Este cuadro seguramente ya lo conozcas. Realizado por Miguel Ángel, el maestro del Renacimiento, muestra la icónica escena del contacto casi humano entre los dedos de Dios y Adán, simbolizando la chispa de la vida. Fue pintado en el techo de la Capilla Sixtina, en Roma, y en él se representa a Adán con una perfección física que refleja el ideal renacentista del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La Orana María. Este cuadro, realizado por Paul Gauguin en el 1891, pertenece al movimiento del postimpresionismo. El pintor Gauguin sentía una gran atracción por los llamados pueblos primitivos, pues veía en ellos una sociedad más pura, incontaminada y feliz. En este caso, el pueblo se encuentra en Tahití, una isla dentro de la Polinesia francesa. Su intención era representar el ambiente según el punto de vista de un ciudadano europeo. La Gran Ola de Kanagawa. Aquí tenemos otro cuadro que se hizo un hueco entre los geeks del arte. Esta composición, hecha en 1830 por Katsushika Hokusai, se hizo conocida por enfrentar la violencia de la naturaleza formada por la ola con la serenidad del monte Fuji. Décadas más tarde tuvo mucha influencia en Europa, lo que le hizo un icono de la estampa japonesa a nivel mundial. La flagelación de Cristo. El cuadro La flagelación de Cristo se realizó entre los años 1468 y 1470. Esta pintura del Renacimiento constituye uno de los ejemplos más antiguos de perspectiva lineal y presenta una composición inusual basada en el brutal azotamiento que Jesucristo sufrió antes de ser crucificado, el cual se aprecia en el segundo plano a la izquierda. No deja de sorprender la actitud de los personajes situados a la derecha, los cuales muestran una serena indiferencia al sufrimiento del Mesías. De todos modos, esta pintura tuvo un fuerte legado histórico, como las que has visto y verás a continuación. El desembarco de María de Medici en el puerto de Marsella. Tras haber mostrado algunas obras del Renacimiento, saltaremos al Barroco, un movimiento que no podía ser más distinto. Realizado entre el 1622 y el 1625 por Pedro Pablo Rubens, en el cuadro se combinan personajes históricos con figuras mitológicas y se muestra un caos organizado, caracterizado por un intenso movimiento y composiciones superdescentradas y una riqueza cromática, especialmente en el uso de rojos y dorados llamativos. El beso.
Esta increíble pintura, realizada entre 1907 y 1908, se hizo célebre por su revolucionario uso del pan de oro, creando un brillo tridimensional. Además, destacó su intensa carga erótica y el contraste entre formas geométricas masculinas y motivos circulares y flores femeninas. Sin duda, el cuadro tiene una profunda carga emocional y romántica, y cuanto más lo miras, más captas su intrincada complejidad. La noche estrellada. Realizada por el gran pintor Vincent van Gogh en el 1889, esta obra es famosa por su estilo postimpresionista único, caracterizado por pinceladas enérgicas, vórtices espirales y una intensa carga emocional que expresa la turbulencia interior del artista. El cuadro combina un cielo frenético y expresivo con un pueblo calmo y estructurado en la parte inferior, lo cual genera una tensión visual fascinante. En definitiva, una pintura singular y natural, parecida a la gran ola de Kanagawa que vimos antes. El nacimiento de Venus. Este cuadro, realizado por Botticelli entre 1482 y 1485, marcó un hito al ser uno de los primeros grandes lienzos de tema puramente mitológico y presentar un desnudo femenino completo sin justificación religiosa. Esto fue sorprendente porque durante varios siglos la religión era el tema dominante y la mitología quedaba relegada a un tercer plano. La obra no buscaba el erotismo, sino representar la belleza terrenal como reflejo de la belleza divina y la verdad espiritual, reflejando el pensamiento de los Medici. Las grandes bañistas. Esta obra compleja y sofisticada del postimpresionismo, pintada por Paul Cézanne en el 1906, se conoció por ser la obra cumbre y testamentaria de Cézanne, marcando la transición fundamental entre el impresionismo y el arte moderno del siglo XX. El pintor tardó 7 años de trabajo meticuloso en completarla. A diferencia de otras obras, el desnudo femenino se trata en esta pintura como elemento estructural. En otras palabras, las figuras humanas se funden y armonizan con la naturaleza. Una obra espectacular y súper bien elaborada, la verdad. Infancia de la Virgen María. Este cuadro intrincado y simple a la vez, realizado por Dante Gabriel Rossetti en 1849, pertenece a la Hermandad de los Prerrafaelitas, fundada en Londres un año antes, la cual buscaba retornar a la autenticidad mostrando colores brillantes y detalle minucioso del arte italiano previo a Rafael. El nivel de detalle de la pintura es exquisito y muy sofisticado, y Rossetti se inspiró en modelos del mundo real que él conocía, como su hermana y su madre Frances Mary Lavinia. Halcones nocturnos. Este cuadro, pintado por Edward Hopper en el 1942, se hizo célebre por el mensaje implícito que transmitía. En él se representaba a 4 figuras, 4 personas, en un restaurante nocturno de Nueva York que, a pesar de estar juntas, permanecían aisladas y sin interacción, reflejando el aislamiento moderno. La luz artificial, intensa y fluorescente del interior del bar crea un contraste fuerte con la oscuridad desierta de la calle exterior, enfocando la escena como un acuario o una jaula de cristal. Lección de amor. Esta obra, hecha por el pintor Jean-Antoine Watteau allá por el 1716, pasó a la historia por consolidar el género de las fiestas galantes y convertirse en un ejemplo definitivo del rococó francés. En esta clase de cuadros se representa a la aristocracia en entornos rurales y parques idílicos, disfrutando de la música, el cortejo y el ocio, lo cual queda plasmado en esta pintura. El uso del color y la luz, del mismo modo, son excelentes. Hojas de otoño. Aquí vamos con un cuadro algo parecido al anterior. Realizado en el 1856 por John Everett Millais, muestra a 4 muchachas, todas ellas de menos de 13 años, barriendo y apilando unas hojas que ya han comenzado a quemar cuando el sol empieza a palidecer en el paisaje escocés. Actualmente este cuadro se expone en la Manchester Art Gallery. Si bien el pintor era un prerrafaelista devoto, la pintura fue vista como una de las influencias tempranas en el desarrollo del movimiento estético que tuvo lugar en el Reino Unido a finales del siglo XIX. La joven de la perla. Aquí tenemos un cuadro pintado por Johannes Vermeer que rebosa emoción e inocencia por un tubo. Del año 1667, esta obra se hizo célebre por su enigmática mirada, la maestría en el uso de la luz y el color y el misterio sobre la identidad de la modelo. De hecho, está inspirada en un personaje imaginario. El contraste entre el fondo oscuro y la piel pálida, labios húmedos y el azul ultramar claro, junto a la expresión emocional de la joven, hacen que la obra brille por sí misma. El jardín de las delicias. Esta obra, realizada por Hieronymus Bosch entre 1490 y 1510,
Está considerada una de las obras más fascinantes y famosas de la historia del arte, principalmente por su estilo innovador y bizarro, su intrincado simbolismo y la fascinación misteriosa que genera al no tener un significado único. Lo que sí se sabe es su mensaje implícito. La obra está llena de mensajes ocultos y alegorías sobre la lujuria, el pecado y el destino de la humanidad, sirviendo como una advertencia moralizante sobre la perdición del alma. El Hijo del Hombre. Este cuadro del belga René Magritte del 1964 es de los más estrambóticos de este listado, así como el anterior. Tenemos a un personaje con un bombín y traje, una indumentaria que transmite normalidad, y luego tenemos una manzana verde que le tapa el rostro. Es probable que esa manzana haga referencia al pecado original de Adán y Eva, un cuadro importante dentro del mundo del surrealismo. Los Sirgadores del Volga. Este cuadro es uno de los más siniestros de todo el vídeo. Realizado por Ilya Repin entre los años 1870 y 1873, presenta un panorama de sirgadores con miradas vacías, es decir, trabajadores cuyo oficio consistía en remolcar embarcaciones desde la orilla de los ríos contracorriente, utilizando una cuerda larga llamada sirga, de ahí el nombre. Detrás de esos rostros afligidos se halla un joven con un espíritu curioso e intrépido, que plantea nuevas posibilidades, más allá de la desolación de esos sirgadores. Un cuadro muy bien elaborado, la verdad. El triunfo de Galatea. Un artista de la talla de Rafael no podía faltar en este vídeo. Este cuadro del Renacimiento titulado El triunfo de Galatea es ampliamente conocido por su excepcional dinamismo, armonía compositiva y la maestría en la representación del movimiento y la anatomía humana. Se representa a la ninfa Galatea triunfando sobre la pasión carnal, simbolizando el amor platónico frente a la lujuria de las criaturas marinas que la rodean. Un cuadro repleto de emoción, vitalidad e intensidad a partes iguales. Guernica. El cuadro Guernica de Picasso del año 1937, repleto de suspense y agonía en todos lados, está inspirado en el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica durante la Guerra Civil. Aunque la obra narra un hecho histórico concreto, Picasso lo transformó en un símbolo universal del horror de la guerra, alejándolo de la propaganda política directa y centrando la atención en el sufrimiento humano. Además, la paleta monocromática empleada formada por blancos, grises y negros evocaban las fotografías de prensa de la época. Baile en el Moulin de la Galette. Tras lo visto en el cuadro anterior y en el número 21, vamos a saltar a un territorio más alegre en este cuadro y el siguiente. Al contemplar este cuadro, uno se sumerge en un instante parisino bañado por la luz del sol y la alegría despreocupada. Las figuras vestidas con ropa elegante se entrelazan en un espacio lleno de vida, creando una composición dinámica y espontánea. En resumen, un cuadro francés excelente del movimiento del impresionismo. Autorretrato con Julie. Tras haber realizado varios vídeos sobre historia del arte, este cuadro fue uno de los que más me cautivó por su enorme belleza e inocencia. Fue realizado por Elisabeth Vigée-Lebrun en 1789 y al haberlo compartido desafió las normas de género, demostrando su fortaleza e independencia como madre y artista. Si lo pensamos bien, esto fue notable dado que la mayoría de artistas eran hombres. Este cuadro se expone actualmente en el Museo Louvre de París. Vagabundo sobre el mar de niebla. Este imponente cuadro es célebre por ser la obra cumbre del romanticismo alemán. Su popularidad radica en capturar lo sublime, la inmensidad y el poder de la naturaleza frente a la pequeñez humana mediante una figura solitaria de espaldas. El cuadro representa la búsqueda de la emoción, la melancolía y la conexión con lo divino a través de la mirada al cielo. Se puede apreciar el puente entre el mundo terrenal, la roca, y el espiritual, el cielo, mostrando una bella composición. El retorno del hijo pródigo. Un cuadro de un autor de la talla de Rembrandt sí o sí debía de aparecer en este vídeo. Esta obra maestra del barroco de 1669 representa el perdón incondicional y destaca por su profunda penetración psicológica, el uso sutil del tenebrismo y la iluminación centrada en el abrazo del padre a su hijo arrepentido, simbolizando la misericordia divina. El nivel de detalle y profundidad plasmado hacen que esta obra sea atemporal y eterna. Ni lo dudes. La persistencia de la memoria. Esta es una de las obras principales del pintor catalán Salvador Dalí. Fue completada en el 1931 y tiene varios elementos importantes. Uno de ellos son las imágenes de relojes de bolsillo derretidos que cuestionan la rigidez del tiempo convencional
y cómo la percepción del tiempo se deforma mientras soñamos. Este cuadro pertenece al movimiento del surrealismo, que ganó momentum en la década de 1920 gracias a la influencia de Sigmund Freud, en el cual los artistas buscaban expresarse libremente sin seguir ninguna estructura ni orden fijo. Con mi explicación ya te he dado el contexto sobre este interesante cuadro. La Aurora. Este cuadro fue hecho en los inicios del barroco, alrededor de 1606, y su autor es Adam Elsheimer, quien vivió solamente 32 años, mucho menos si lo comparamos con Rembrandt o Claude Lorraine. Su resolución es notablemente pequeña, menor que una hoja de A4 convencional, pero tiene un nivel de detalle bastante notable y observarlo solo unos segundos transmite mucha calma y quietud. Este cuadro actualmente se expone en el Museo Tuke Anton Ulrich en la ciudad de Brunswick, en Alemania. Los jugadores de ajedrez. Finalmente, os comparto una pintura al óleo de Thomas Eakins del año 1876. Su resolución es bastante pequeña, dado que mide 30 por 42 centímetros. Es posible que, de todos los cuadros que haya mostrado en este vídeo, este sea uno de los menos conocidos, pero al mismo tiempo debemos recordar que Thomas Eakins se le considera el mejor pintor estadounidense del siglo XIX. Este pintor pertenece al movimiento del realismo y se aprecian en la obra tres personas: el padre del pintor, que está de pie, junto a sus profesores de francés y arte, que están sentados. El autor Eakins quería retratar el estilo de vida de finales del siglo XIX y dejó un gran volumen de obras en el camino. Pues bien, chicos y chicas, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo que me ha dado un gran trabajo editar, pero estoy convencido de que viendo las diferentes obras de arte habréis aprendido mucho y habréis aumentado vuestro nivel de cultura. Dale un like si el vídeo te gustó y si quieres, deja un comentario. ¡Hasta la próxima!